monarquía europea de esta época de la Edad Moderna tiene sus propias características, ¿no? Eso ya lo hemos hablado. Entonces ahora vamos a hablar pues de la monarquía francesa, pero del siglo XVII. La semana pasada o la semana antepasada hablamos de la monarquía francesa, pero del siglo XVI, ¿no? De los Capetos, de los Valois, ¿no? De otra dinastía. Ahora vamos a hablar de la monarquía francesa, pero un siglo después, ¿de acuerdo? Ahora, un detalle en general, ¿de acuerdo? Los franceses, en esta época, van a llevar este modelo del absolutismo a un nivel más alto. Los franceses van a ser la máxima expresión del absolutismo en Europa. Repito, los franceses van a ser la máxima expresión del absolutismo en Europa en ese momento. Los franceses van a ser o la monarquía francesa va a ser el absolutismo clásico, el absolutismo con todas sus características, ¿de acuerdo? Porque en España tiene unas características, en Inglaterra tiene otras características distintas, pero en Francia está el verdadero absolutismo, el absolutismo duro, ¿sí? Donde un solo rey es el que toma las decisiones por todo el Estado y por las características que te expliqué del absolutismo, todo eso se ven acá, en la monarquía francesa del siglo XVII. Los franceses van a ser los campeones del absolutismo, ¿sí? Y justo por ese absolutismo, a Francia le va a traer muy malas consecuencias en un futuro. El siglo XVIII para Francia va a ser un siglo de cambios, va a ser un siglo de ruptura de la sociedad. Va a haber una gran revolución en Francia en el siglo XVIII, en el siglo después a este siglo. Nosotros estamos ahora en el siglo XVII, ¿sí? En el siglo siguiente, en el siglo XVIII, la gente se va a cansar de los reyes y van a hacer una revolución. Y se va a terminar con la monarquía absolutista. Pero en el siglo anterior, en ese siglo que estamos estudiando ahora, en el siglo XVII, es donde los reyes en Francia van a ser los clásicos absolutistas, ¿sí? Entonces, repito la idea. La monarquía francesa del siglo XVII va a ser la monarquía más absolutista que te puedas imaginar, ¿sí? Van a ser los absolutistas clásicos, donde una sola cabeza toma las decisiones por todo un país, ¿de acuerdo? Por todo un reino. Entonces, en ese siglo ya se consolida, pues, ¿no? La monarquía absolutista en Francia. En el siglo XVII ya se observa que los Borbones, que era la dinastía reinante en Francia en ese momento, ya se puede considerar una monarquía absolutista, un sistema caracterizado porque una sola cabeza decide por todo un reino, ¿de acuerdo? En este siglo ya se consolida ese sistema en Francia y va a perdurar pues por todo ese siglo en Francia, bajo la dinastía de quienes, de los Borbones, ¿no? Repito, en este siglo, en Francia, en la monarquía francesa, se va a consolidar la monarquía absolutista, ¿sí? Ese sistema político se va a consolidar en Francia, va a ser más fuerte en Francia, ¿de acuerdo? Va a ser el que más, va a ser el sistema que va a imperar por ese siglo en todos los ámbitos, en el político, en el filosófico, en todo, ¿sí? Francia va a ser ese reino que yo te he explicado clásico, donde un solo rey hace todo, decide la economía, la guerra, la agricultura, todo, ¿sí? El absolutismo clásico está en Francia en ese siglo, ¿sí? Bajo la dinastía de quienes, de los Borbones, que son la Casa Real de Francia. Entonces, durante este siglo, Francia le va a hacer la contracara, va a ser un sistema opuesto al de Inglaterra. ¿Por qué? Porque recordemos que Inglaterra en este siglo es una monarquía también, sí, pero una monarquía parlamentaria. Repito, en este siglo, Inglaterra y Francia van a ser dos antagonistas, van a ser dos sistemas opuestos, porque Inglaterra va a ser un sistema de una monarquía parlamentaria, mientras Francia va a ser una monarquía absolutista. Repito, Inglaterra es una monarquía parlamentaria
y Francia es una monarquía absolutista. En Francia, un solo rey, una sola cabeza, toma las decisiones por todo el reino. ¿Sí? En cambio, en Inglaterra, el rey tiene que compartir el poder con el parlamento. El parlamento es como un congreso, es como una asamblea, donde la gente ahí también en la suma de votos decide por el país. Entonces en Inglaterra se van a compartir los poderes. En Francia no, en Francia es un absolutismo. En Francia un solo rey decide por todo. Entonces comenzamos este siglo pues con el reinado de Luis XIII, ¿de acuerdo? Que tiene un detalle que lo va a marcar de por vida, ¿sí? Luis XIII tiene le ocurre algo en su vida en la cual lo va a marcar para siempre. Su padre muere cuando él era muy joven. Su padre fallece cuando el pequeño Luis tiene 9 años. Y entonces deja a su madre sola, ¿no? Y automáticamente cuando muere el rey, cuando muere su padre, ¿no? Que era Enrique IV, cuando muere su padre, automáticamente a él lo nombran como rey, pero él tiene 9 años. ¿Cómo hace un rey con 9 años, no? Entonces toma, a ver, voy a tratar de nuevo poner esto de acá. A ver, a ver. A ver, a ver. Ya, ahora sí. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Luis XIII tiene 9 años y su papá muere, ¿sí? Su papá, Enrique IV, fallece y el pequeño Luis se queda huérfano a los 9 años de edad, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente él asume como rey, porque en Europa, como te contaba antes, hay una tradición, ¿no? Que el hijo mayor siempre es el que tiene que tomar el trono, el que tiene que asumir el trono cuando el papá muere, cuando el rey muere. Pero en este caso, el rey Luis tenía 9 años. Entonces, mientras tanto, toma la posta del gobierno su madre, ¿no? María de Medici o de Medicis, ¿no? Cuando tiene ya la mayoría de edad, él se convierte en rey. Pero hay otro detalle. Este rey Luis XIII no tenía la capacidad de gobernar. En esta época, como te he explicado, en este siglo, los reyes en Francia eran absolutistas. Su padre, Enrique IV, que ya se había muerto, era absolutista. Él también tenía que ser, absolutista también, ¿no? Pero, pero él no lo podía hacer porque él no era capaz él no tenía ese don de gobierno, él no tenía ese don de líder. Y él no podía hacerse cargo de un Estado, mucho menos absolutista, cuando en un Estado absolutista un rey tiene muchas más responsabilidades. El rey tiene que ver la economía, la política, la agricultura, la guerra, todo. Y él no podía hacer nada de eso, era un rey incapaz. Este era un defecto, pues, de esa tradición que existía en Europa. En Europa estaba esa tradición de que cuando, como te contaba, ¿no? Cuando el rey muere, automáticamente asume el hijo mayor. Aunque el rey tenga 5 hijos, ¿de acuerdo? Imagínate. Y el último de los hijos es el más capaz, es el más inteligente, es el más líder. Él, aunque quiera, él no va a poder ser rey. Porque la tradición era que el hijo mayor tiene que ser el rey. Aunque el hijo mayor sea un vago que no hace nada, no tenga ninguna capacidad, él tiene que ser rey. Así era la tradición en Europa. Y el hijo menor se quedaba pues sin gobernar, aunque él tenga todo el talento del mundo. Entonces, esto trajo muchas muy pésimas consecuencias para la política en Francia. En este caso, Luis XIII no tenía ninguna capacidad para gobernar. ¿Sí? Era temeroso, no tenía ninguna capacidad de conciliación, no era culto, se dedicaba solamente a su vida, ¿no? Así que, ¿cómo va a ser él, este rey, para gobernar? ¿Qué hace? Se valió de su primer ministro, ¿de acuerdo? El rey le dijo o tuvo un acuerdo con su primer ministro para que él gobierne por él o para que lo ayude a gobernar, ¿no? Pero en la práctica el que gobernaba era el primer ministro. ¿Quién era?
el primer ministro. Armand Armand de Plessis, más conocido como el cardenal Richelieu o Rochelieu. El cardenal Richelieu era el primer ministro de Luis XIII y él sí tenía las capacidades para gobernar. El cardenal Richelieu era inteligente, era calculador, era, como dice ese término, frío y calculador, ¿no? Era un genio político. Entonces él tenía todas las capacidades para hacerse cargo del reino de Francia. Y lo hizo. Durante el reinado de Luis XIII, el que gobierna realmente es su primer ministro, el cardenal Richelieu. Ahora, ¿quién era el cardenal Richelieu? Era una persona, un personaje de la nobleza. Este cardenal desde niño, él quería ser un gran militar. Él soñaba con convertirse en un militar, porque él tenía en la cabeza muchas estrategias, él tenía en la cabeza la capacidad de ser líder de un batallón o de alguna campaña. Pero sus padres no le dejaron ser un militar. Sus padres querían que él sea un cardenal, que sea un religioso. En esa época, ¿no? Hablamos de hace siglos, la familia era la que decidía, ¿no? Qué va a ser el hijo. Sobre todo en una familia de la nobleza, ¿no? Para mantener el poder, siempre querían que alguien esté metido en iglesia para que se mantenga ese nivel de estatus, ¿no? Así que el cardenal Richelieu le decía a sus padres, ¿no? Yo quiero ser, cuando sea grande, quiero ser un militar. Y sus padres le decían, tú estás loco, tú no vas a ser un militar, tú tienes que ser un cardenal, porque en la familia tiene que haber un cardenal, ¿no? Eso le dijeron al pobre Richelieu. Así que se convirtió en un cardenal pues a la fuerza. Pero siempre conservó esas características de político que eran innatas a él, ¿no? Y cuando llega a ser primer ministro de rey Luis XIII, Richelieu le dice a, a Luis XIII, tú tranquilo, tú en mis manos vas a estar muy bien, tú déjame a mí las cosas, déjame a mí que yo me haga cargo del Estado y usted, rey, se va a mantener pues al margen y usted va a estar tranquilo de su reino. Entonces, en la pantalla, el rey era el que gobernaba y Richelieu era el que tomaba las decisiones. Pero en la práctica, el que gobernaba era el cardenal, ¿sí? Enrique se dedicaba pues a sus cosas, ¿no? A su vida. Entonces, ¿por qué se caracterizó el gobierno de Richelieu? Prácticamente era su gobierno, ¿no? Porque él que gobernaba. Se encargó de dos cosas muy, muy importantes. De someter a la nobleza de Francia, de hacerle frente a la nobleza feudal de Francia, y la otra era la lucha contra los protestantes, ¿sí? Porque recordemos que en ese momento los reyes absolutistas, los reyes de la monarquía, son católicos. ¿Por qué? Porque están autorizados, están resguardados los reyes por la Iglesia Católica. Entonces ellos le deben todo su poder pues a la Iglesia Católica y al Papa, ¿no? Entonces ellos estaban en contra de todos los protestantes que querían que ya la monarquía y la Iglesia pierda su poder. Entonces, como ellos eran católicos, como ellos eran monarcas puestos por la iglesia y por el papa, ellos defendían a la iglesia católica, como España, como Francia, ¿no? Y la defendían pues a muerte. Mientras los protestantes, como los calvinistas y como los luteranos, estaban en contra de la iglesia católica. Así que Richelieu puso en su agenda, en su gobierno, luchar contra los protestantes, ¿sí? Para que en Francia no gane esa tendencia protestante, porque en Francia ellos querían mantener el poder católico, ¿sí? A ver, para que no te confundas un poco, voy a tratar de explicar esto más sencillo. Todas las monarquías que hemos hablado, la francesa y la española, la inglesa no, la francesa y la española, las dos monarquías, la francesa y la española, eran católicos, ¿sí? El más católico era pues España, que eran los que defendían el catolicismo, como ya te he explicado. Pero Francia y España eran católicos, los reyes, ¿sí? La monarquía era católica.
cuando se moría un rey y ascendía su hijo, el heredero, ¿quién lo coronaba? El Papa. El Papa venía desde Roma y lo coronaba como rey. Entonces, los reyes en España y Francia tenían el permiso, tenían el apoyo de la Iglesia Católica y del Papa. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento en Europa, como tú sabes, había otra tendencia en la religión, que eran los protestantes, que no eran católicos, ¿cierto? Todo nace con Martín Lutero, que ya te he explicado eso. Entonces, esa tendencia estaba creciendo en Europa. Y los reyes católicos de Francia y de España veían con muy malos ojos a esos protestantes. Porque los protestantes hablaban pestes de los católicos y los protestantes querían terminar con el poder de los católicos. Entonces se hizo una lucha entre protestantes y católicos. Así que todos los reyes católicos de Francia y de España, en este momento en Francia, van a luchar contra los protestantes para terminar con ese poder y que ellos reafirmen el poder de la Iglesia Católica. Como te he explicado antes, en ese momento la política y la religión van de la mano, ¿sí? Entonces, la agenda de Richelieu eran dos. Someter a la, consistía en dos puntos, ¿no? Someter a la nobleza para que todos los nobles de Francia le rindan, pues, tributo y culto al rey. Y el segundo punto en la agenda era luchar contra los protestantes. Mientras que la política exterior también tenía otra consigna, que era luchar contra los Austrias, contra la Casa de Austria. ¿Contra quiénes? Contra los Habsburgo. Te recuerdo que en ese momento España siempre era visto con muy malos ojos, como ya te he explicado antes. España generó muchas rencillas con sus vecinos, porque España tenía el control de las colonias en América, ¿no? En esta época en el Perú estábamos en el virreinato, pues, ¿no? Y en Francia y en España eran las monarquías, pues, absolutistas, ¿no? En ese momento los Habsburgo tenían mucho poder y Francia quería apaciguar, quería poner de nuevo o poner la balanza de una manera más favorable para ellos, ¿no? Entonces hay una lucha contra los Habsburgo. Y acá se da pues la famosa guerra, ¿no? De los 30 años, como te he explicado antes. Eh, el cardenal Richelieu va a participar, va a impulsar que Francia participe pues, en la guerra de los 30 años contra los Habsburgo. Y ya te he explicado que esa guerra termina con la independencia de Países Bajos y con la paz de Westfalia, ¿no? Donde ya entran en paz contra los españoles, que siempre los españoles los han tenido pues bajo conflicto, ¿no? Todo el oro que llegaba desde América para España, España lo gastaba en esa guerra, en la guerra de los 30 años. Richelieu se encargó muy bien del Estado francés, se encargó de una manera increíble, porque Richelieu tenía mucho talento. Richelieu es llamado o es recordado como un genio político. Richelieu, o a él se le atribuye esta famosa frase, que mucha gente la usa, que esa frase dice, pues, ¿no? Es mejor ser temido a ser amado, ¿no? Richelieu sabía que nadie lo amaba, Richelieu sabía que nadie lo admiraba, con que lo teman es suficiente. Richelieu tenía un don de mando increíble, lo que él decía se hacía. Incluso se cuenta que Richelieu reconocía, y él mismo decía, ¿no? Que ni el mismo rey, él sabía que ni el mismo rey lo amaba, con tal que lo tema es suficiente, ¿no? Mucha gente de la corte, muchos nobles, por el temor que le tenían a Richelieu por lo autoritario que era, decidían pues someterse a los dictámenes del rey. Así que redujo la nobleza y disminuyó el poder de cada noble para que todos ellos reconozcan como rey pues a Luis XIII, ¿no? Pero ¿qué pasa? Va a terminar el gobierno de Richelieu y va a asumir en el poder otro rey absolutista, que el próximo rey que vamos a ver la próxima semana va a ser
el absolutismo hecho hombre. El rey más absolutista que te puedes imaginar, que va a ser el descendiente de Luis XIII, que va a ser Luis XIV. Luis XIV va a ser un personaje increíble que se va a creer Dios. Te lo pongo en términos más simples, ¿no? Se va a creer Dios. Él va a hacer lo que quiere con su reino y él se va a sentir el dueño del mundo. De él ya vamos a hablar la próxima semana. Para cerrar este tema, simplemente podemos decir que Richelieu se encargó de someter a la nobleza. ¿Cómo? Reducirle los poderes a los señores feudales para que el poder central del rey sea mayor. Segundo, luchar contra los protestantes, expulsarlos de Francia para que el catolicismo esté mucho más presente. Él mismo era un cardenal. Y tercero, luchar militarmente contra la Casa de Austria, contra los Habsburgo en la guerra de los 30 años, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un contrapeso. Poco a poco la familia real de Francia, que son los Borbones, van a ganar más protagonismo en Europa. Al final lo van a lograr porque los Borbones se van a apoderar de la monarquía española, pero eso ya va a ser el próximo siglo, ¿sí? Entonces, el siglo XVII está caracterizado en Francia por consolidar la monarquía absolutista, ¿sí? Sobre todo con el cardenal Richelieu, que va a ser responsable de que la monarquía esté muy estable en Francia. ¿Qué hubiera pasado si Richelieu no hubiera participado en la política en ese momento en Francia? Francia se venía pues al tacho, ¿no? Francia hubiera sido invadida, hubiera sido pues blanco de muchos enemigos, porque el rey Luis XIII no tenía ningún talento para gobernar. Felizmente estaba ahí Richelieu, que puso pare a todo esto y llevó a Francia a una estabilidad increíble. Bueno, jóvenes, eso fue todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, creo que faltan unos 2 minutos. Cualquier pregunta la pueden hacer. A ver, si es que tienen alguna pregunta sobre lo que está pasando ahora en el país, también la pueden hacer, ¿sí? Me gustaría también escucharlo sobre alguna pregunta u opinión que tengan sobre lo que está pasando ahora en el Perú. También la pueden hacer, porque historia es un curso donde se debate mucho sobre la realidad, sobre la política, ¿sí? Así que también vale esa pregunta, ¿sí? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, dime. Ah, ya, eso que se está hablando ahora, ¿no? A ver, supuestamente el primer ministro era Manuel Merino, el presidente de Vizcarra. ¿Qué pasa? El Congreso votó para sacarlo del poder a Vizcarra. Ahora el presidente es el presidente del Congreso, o sea, Manuel Merino. Entonces, como él tiene dos cargos al mismo tiempo, ¿no? Como él tiene dos cargos, como Merino tiene dos cargos, es decir, es presidente del Congreso y presidente de la República, él tiene la responsabilidad de nombrar a nuevos ministros. El presidente es el que nombra a los ministros, ¿sí? Entonces, él ahora, en este día, en estas horas, eh, ok, comprendo, Ricardo, ¿sí? Te entiendo. Bueno, como le decía, como él ahora es presidente, él tiene la responsabilidad de nombrar ministros. A la unión de ministros se llama gabinete, ¿sí? Imagínate que tú eres un presidente, te eligen como presidente y llegas a poder. Tu primera función, lo primero que debes hacer como presidente es convocar a nuevos ministros. Tú eliges a nuevos ministros que tú conozcas, que sean idóneos para cada puesto, y los nombres, ¿no? Ministro de Educación, Ministro de Salud, Ministro de... Eso, toda esa unión de ministros se llama gabinete. Eso lo tiene que hacer ¿quién? El presidente, el líder del poder ejecutivo. Ahora, ¿quién es el presidente? ¿Quién tiene ese cargo? El presidente, pues, Manuel Merino, que está como presidente provisorio. Él lo va a nombrar. Y hay mucha gente que está reclamando porque como no hay ningún otro poder que le haga contrapeso, como él controla los dos poderes, puede ser
o puede tender a una dictadura. El presidente Manuel Merino dice que se va a someter a lo que dice la Constitución y no va a hacer nada de eso, pero no se puede confiar. En la política hay que actuar, no hay que confiar. Entonces, como lo bien dice acá el compañero, se va a nombrar a las 12 el nuevo gabinete de los ministros, ¿no? Claro, como dice Mía, ¿no? A las 12, está muy bien. Esperemos que sean, pues, ministros que solamente se enfoquen en, en hacer contrapeso, pues, a la crisis que se vive, ¿no? Los ministros más importantes ahora tienen que ser el de educación, el de economía y el de salud, ¿no? Por la crisis económica y por la crisis sanitaria. Pero la gente está ahí reclamando para que estos gabinetes no sean un reparto de poderes, ¿no? O sea, lo que se teme es como Merino dice, ah, bueno, como ustedes me han ayudado, ya tú ven acá, tú ven acá y hacemos un pacto. No, eso es lo que se tiene que evitar, ¿no? Entonces hay que esperar que los futuros ministros se enfoquen solamente en en apaciguar esta crisis, ¿no? Esperemos eh, las próximas horas, ¿no? A ver, chicos, otra pregunta. Muy buenas las preguntas sobre lo que está pasando ahora, ¿no? Para entender mejor eh, la realidad, ¿no? Que estamos viviendo ahora en el Perú. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, como les decía, ¿no? Ahora el nuevo presidente provisorio, que es Manuel Merino, va a nombrar su nuevo gabinete de ministros. Esperemos que todo sea llevado pues bajo el marco de la ley, de la Constitución, y estaremos ahí, la ciudadanía va a estar vigilante ante lo que puede ocurrir, y eso está bien, como les he comentado. Está bien que la gente se haga presente y diga, esto es una injusticia, se tiene que hacer bien. Si no, si nos quedamos de brazos cruzados, mucha gente que no le importa el Estado, que no le importa el país, va a seguir haciendo lo que se le da la gana por años y años. Y eso no es lo que buscamos, eso no es lo que queremos. Así que como les dije desde un comienzo, hay que esperar, hay que tener calma y escuchar a ver lo que ocurra, ¿no? Esperemos que la próxima semana tengamos noticias más alentadoras, ¿no? Y bueno, jóvenes, conmigo será hasta la próxima semana. Y solamente eso, ¿no? Calma y hay que esperar, ¿sí? Les deseo lo mejor, espero que sus padres estén muy bien, en su familia, en sus casas, en su familia se encuentren bien y nos vemos la próxima semana.